es una empresa ubicada en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina. Es una compañía continuadora de Molinos Fénix, que fue inaugurada en la mencionada ciudad en 1923. Luego, refundada en el año 2002 como un molino de maíz por accionistas nacionales de Rosario, quienes poseen reconocida experiencia en agroalimentos y molinería dedicada a la producción de derivados de cereales para industrias. Holding empresarial fundado por el molinero de profesión Emilio Werner. Esta pujante empresa familiar tenía como principal actividad la molienda de trigo. Grupo Alimenticio elabora actualmente 7.500 toneladas por mes. El Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP Delegación Río Cuarto, su obra social OSDOP con cobertura nacional, están cada día trabajando para transformar el futuro de la docencia privada. Humalá, sabores cordobeses. Seguinos en redes sociales. Podés ganarte una caja gigante con nuestros productos. Estamos en todas las góndolas. Búscanos y disfrutá de cocinar junto a Humalá, sabores cordobeses. Si el año pasado lo viviste, lo vas a querer repetir. Y si no fuiste, esta vez no te lo podés perder. Se viene el Festival Abriles, el evento del año que contará con shows y artistas increíbles. Copate, que en poco tiempo salen las entradas a precio promocional. Están abiertas las inscripciones a doctorados que dicta la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Hasta el 10 de octubre estarán abiertas las inscripciones para los doctorados de Ciencias Biológicas, Ciencias Geológicas y Ciencias Químicas. Los formularios e instructivos para el llenado de los mismos se encuentran disponibles en la página web de la facultad. Consultas al teléfono fijo 4676-431 de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Universidad Nacional de Río Cuarto. Contar lo que no quieren que sepamos. Molestar. Póster central. Y a las 10 de la mañana, 22 minutos, vamos a meternos en el tema de portada del programa de hoy. Lo adelantábamos el pasado jueves a través de Póster Central. Un episodio, un momento conmovedor e histórico por múltiples razones. Por lo que significa para un padre enfrentar e interpelar a quien está sindicado como el asesino de su hijo. Una situación que aún con el paso de los años no ha podido superar el dolor y la indignación de ver a los responsables impunes, de saber que transcurrieron los años suficientes para que los restos de Alejandro Flores fueran encontrados y que las personas a las que durante todo ese tiempo los padres sindicaron como los autores de la colisión y de la desaparición del cuerpo de Ale, no pudieran haber enfrentado un juicio oral. Cuando fueron imputados, la causa había prescripto. Mario Gaumet se fue de la ciudad. Tuve la oportunidad de entrevistarlo alguna vez frente a tribunales. La entrevista, con sinceridad, no sirvió demasiado. No fue una gran entrevista. No me dejó nada lo que dijo Gaumet. Pero hubo sí un elemento. Pudimos ver la cara de Gaumet. Esa fotografía, el rostro de Gaumet, ya no pudo ser olvidado. La gente sabía quién era. Y después Funes, que lo hemos visto en innumerables oportunidades, en bancos, porque siguió cumpliendo funciones. Y que ahora se enfrentó cara a cara con el papá de Ale, quien está aquí en los estudios de la radio, Víctor Flores. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Un gusto de estar con vos. Contanos qué pasó.
Justo ese día tenía turno al médico con mi hijo menor, Tadeo, y ya habíamos ido con la familia porque teníamos 5 menos cuarto, habíamos llegado en tiempo y en forma, en horario, estábamos esperando que lo atienda el médico y bueno, en uno de esos momentos lo veo que entra. Y sin ninguna duda que te pasan un montón de cosas, impotencia, angustia de querer hacer un montón de cosas, pero siempre yo con la cabeza y la interesa de nunca ponerme a la altura de él, de la violencia ni nada por el estilo, porque la vida, los años me ayudó a crecer mentalmente. Sin ninguna duda que las cicatrices interiores las tengo, no se me van a borrar nunca, pero y más en estos casos encontrándolo, y bueno, me saludó, todavía tuvo la caradurez de saludarme como si fuera yo amigo de él. Entonces se dio cuenta que yo solamente lo miré y se fue para el otro costado de la baranda donde daban los turnos o se hacen trámites, y me fui directamente. Me le puse frente, nunca había tenido la oportunidad de estar como estuve ese día, porque pasaron los años. Sí había tenido la oportunidad cuando yo lo buscaba a Ale, que lo fui a buscar a cada uno de los policías a su casa. Al primero que fui a buscar a él, no me dejó nada, pero sí sabía que él había participado porque hablaba con miedo, salió a buscar a un vecino para tener de testigo, y vos te das cuenta cuando una persona actúa de esa manera es porque está escondiendo algo. Después retomé con lo de Gaume, lo fui a buscar a Córdoba, pregunto a unos vecinos si había cambiado de casa, y hasta que una vecina me dice, ¿amigo suyo? Sí, le digo, hace mucho que no lo veo. Dice, no lo va a conocer más, dice, porque se ha hecho cirugía en la cara, se ha hecho los pómulos, los párpados. Como yo no lo conocía, me daba igual cómo estaba, porque no lo conocía. Y también estuve con él, y ese día, la única vez que tuve miedo que me podía pasar algo, porque era el más capa y él más capa. Pero yo seguí adelante con lo mío, salió él y salió corriendo y se me puso a la par y me preguntó qué buscaba, que me decía, señor. Le digo, no me diga señor, vos sabés por qué lo que vengo. No lo conozco, señor. ¿Sabe quién soy yo? Yo soy Flores, le digo, soy el Víctor. Y vos sabés por qué lo que vengo. El tipo se largó a llorar y me hizo pasar a la casa. Y entré yo a la casa, estaba su familia. Yo me senté en una mesa con él, la impotencia de decir un montón de cosas porque me faltaba cerrar las palabras de eso. Estuve de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde hablando con él. Averigüé montones de cosas. Salí a 2 cuadras y anoté. Todo lo sabía el fiscal. Fui durante 7 sábados. Había momentos, 9 de la mañana, 6 de la tarde. Había momentos que él ya me decía quién era. Nunca se desvincularon del hecho. Siempre lo asumieron, pero se echaban la culpa entre ellos. Y hubo momentos que supe que no, que el último sábado no me iba a decir, pero saqué un montón de cosas. Por ejemplo, cómo se hacía el libro de guardia del comando, que nunca se había sido secuestrado Serioni porque él se abocaba a meterme a preso, a quererme amedrentar, y nunca le tuve miedo. Antes de avanzar sobre ese aspecto, Víctor, quería recuperar esa instancia en la que te enfrentás cara a cara con Funes. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento cuando vos comenzaste a interpelarlo? Sí, yo le dije a él que él tenía una charla conmigo. Si quería que Dios lo perdonara, porque yo no tenía rencor, no tengo rencor. Lo dejo en manos de Dios, le digo, vos tenés una charla conmigo. Que sí, que no puedo hablar con vos, yo necesito testigos. Le digo, no necesitas testigos, si no te van a llevar a sentar al banquillo de los acusados. Le digo, pues ya está. Vos participaste, vos tuviste, vos fuiste, a vos te aplicaron la ley, tanto a vos como a Gaume, fueron imputados. Y él me decía que no tenía nada que ver. Y bueno, entonces le digo, ¿por qué siempre te abstuviste a declarar? Contame si no tiene nada que ver, sentemos la charla y dame tu versión. No, porque yo siempre supe
siempre supe que se fueron y son unos cagones porque no van a dar la cara. Yo le pregunté que me dijeran dónde, en qué lugar lo mataron, me dijo, es decir, para tener una base y decir, bueno, ahí le puedo poner algo. Siempre me esquivó, en la parte del video se ve que me esquiva. Él se miente a sí mismo, que no tiene nada que ver, porque la ley lo amparó el tiempo, lo amparó Serioni. Mientras esto sucedía, estaba la gente allí que no entendía en muchos casos nada. Digo, el paso del tiempo hizo que a lo mejor Funes no fuera reconocido y apareciera trabajando como seguridad en bancos y demás, alguien que estaba acusado del homicidio y la desaparición del niño, ¿no? Tal cual, así como él, Gaumé, Funes, se escapó el que manejaba el auto porque no lo vemos, que el Jorge Ávila, que el que manejaba el auto, iban 3 en el auto, no iban 2. Eso lo aprendí después de manejarlo el libre comando. Y bueno, le seguí preguntando, le seguí diciendo, y se llenó de gente, algunos sacaron el teléfono, otros no. Bueno, la gente no entendía nada y le dije, yo soy tal persona y este es el que mató a mi hijo, este es la persona que hizo la atrocidad hace muchos años. Bueno, los quisieron sacar a los 2, yo le dije, de acá no me voy a mover, llegaron los de seguridad, me dijeron que me tranquilizara, justo nos dan el turno para mi hijo y solamente le dije que si él quería tener el perdón de Dios y que tiene una deuda conmigo de hablar. Yo no soy una persona violenta ni nada por el estilo, nunca lo fui, pero supe que él tiene miedo de verme la cara porque en varios momentos bajó la cara y lo tiene que seguir teniendo porque yo conozco a su familia, sus hijos y a él. Yo donde lo vea la cara en la calle lo voy a cruzar porque él tiene que tener una charla y decir que él tiene que limpiar su mente, ya está, lo que se hizo ya está. Si bien... Un dato que aparecía en el video, Víctor. ¿Él estaba con un uniforme policial? Sí, porque venía de hacer guardia. Él hace guardia en los bancos y todo lo demás porque tengo entendido, no sé bien, que el papá es el jefe de lo que manejan todos los sistemas de guardia en banco y todo lo demás. Es como una plata extra que se ganan y ellos se eligen. Él hace guardia por eso. No hace guardia por otra cosa. Pero si yo como papá, un hijo mío hace eso y no lo expongo nunca más. Lo hago que dé la cara, lo hago que hable, le enseño un montón de cosas que es los valores, pero estos tipos no tienen valores, nunca lo van a tener porque están preparados para eso y mucho más. Yo siempre quise ponerme en la mente de un policía y decir, ¿cómo haces vos para matar a una criatura? Por X cosa, fue un accidente, no fue queriendo, fue un accidente, eso lo tengo claro. Saber que se te está muriendo, que lo lleva a un hospital, que es atendido por mujeres amigas de ellos, por una novia de ellos, que estaba la mamá, la tía, que son las manaceros, estaba la Margarita Cajel y estaba la Norma Nieto, y lo atendieron hasta que se muere. Y después llevar a una criatura o en una bolsa o en lo que fuese a enterrarlo. En una oportunidad hace tiempo atrás, en marzo cuando fue el aniversario de Ale, una enfermera me llama, una persona que vive en Bertarán, y me dijo, no me quiso el nombre, tampoco me interesó si me daba el nombre, que ella estaba cuando le cambiaron la ropa en el hospital, lo llevaron al hospital. Fue ser... ¿Esa mujer de Bertarán que es una enfermera? Sí, ella estaba en el momento y en el horario que lo llevaron y que le cambien la ropa cuando se muera. Por eso lo encontramos con otra vestimenta, Ale, con otro calzoncillito que no era de él. Y parte de la ropa, la erosión del tiempo, la corriente de agua se lo llevó. Pero me dijo un montón de cosas, yo le agradecí para cerrar un ciclo. Pero estos tipos hicieron así, llevaron ahí. Entonces ahí te das cuenta que estos tipos se sienten así y se mienten a sí mismos, queriendo sacar de la culpa. Y no, ellos tuvieron la suerte de que prescribiera la causa. Y tuvieron la suerte que los acompañó Serioni para que esto se prescribiera. La tuvo 10 años a la causa. No movió nada. Por eso prescribe la causa. Cuando agarra Javier Di Santo la causa en el 2005, en el 2008 lo encontramos, ¿vale? La presión de llamar a la gente y de hablar, de creerle, no juzgarlo.
no importa, de 100 palabras, y 3 eran verdad, y bueno, armé el círculo, no lo juzgué, porque te vienen a dar un dato, y eso es lo que hizo Di Santo. Hizo una cosa extraordinaria, y siempre estuvimos a la par, siempre me dio su opinión, su postura, me enseñó un montón de cosas, cómo proceder, cómo manejarme, pero él nunca dudó de estos tipos, nada más que llegamos en el tiempo ya pasado, en el momento incorrecto, pero sí en encontrarlo a él. La última persona que yo fui a ver fue el chapista, que es el que me dio datos fundamentales. ¿Cómo han sido estas horas después de este encuentro con Funes? Y yo tengo hipertensión por todo esto de hace muchos años. Sí, es durísimo, porque te trae recuerdo un montón de cosas, pero si bien para la afuera tengo una forma, por el interior tengo otra, pero me he sabido reponer a un montón de cosas. Pero bueno, ahí la llevo, con medicamentos, con la familia, con la gente que me quiere, la gente que me apoya. Sí hay momentos que hubiese querido tener a otras personas que vos crees que son importantes en tu vida, y bueno, por X cosas no te pueden acompañar, no te pueden decir, pero tampoco la juzgo. Pero sí tengo el acompañamiento de mi familia, que es lo fundamental. Y estos son los momentos más duros. Ya va a pasar, sin ninguna duda, porque así como ha pasado un montón de cosas y me voy a reponer, pero en lo interior no lo borra nunca. Eso te puedo asegurar, ningún papá, ninguna mamá que ha perdido un hijo, y más en estos casos tremendos, no lo borra nunca, y siempre están esas cosas y lo tienen que llevar. Me afecta mucho más ahora que soy más grande. Esto pasó cuando yo tenía 21 años, 22. Con el tiempo me fue creando de más dureza, de aprendiendo cosas, de más debilidad, de más angustia, y que lo aprendes y lo sabes sobrellevar. Mucha experiencia, aprendí mucho de todo. Yo hoy en día tengo amigos policías, sé separar las cosas. Por ahí sí me molesta alguna accionar de los policías de hoy, pero bueno, el temperamento mío es así, porque la vida me hizo de esa forma, y la gente con esa vestimenta me hizo de esa forma. Pero no juzgo a todo. A la hora de por ahí estar ante alguien, sí, me puedo desubicar, sin ninguna duda. Pero hay muchos que entienden la parte del interior mío. Pensaba, Víctor, en esto que me señalabas de verlo a Funes con la vestimenta policial, que fue Funes, fue Gaumet, fueron quienes estaban en el móvil, las enfermeras que asistieron a Ale, los que ayudaron a cambiarlo y enterrarlo. Sí. Pero hay una institución allí, ¿no? Porque sin la complicidad de la justicia y de la policía hubiera sido imposible todo esto. Participó toda la cúpula policial del comando en ese entonces, desde el jefe, el subjefe y todos los que estuvieron ese día. El jefe era Giraudo, subjefe Ancheta, y después y el que manejó el libro. Vos sabés que hay algo particular. El comando se maneja con una entrega de guardia y una salida de guardia. La entrega de guardia a la mañana, a las 7 de la mañana, se entrega la guardia a los que van entrando, con 10 móviles, capa, pala, cosas que tienen ahí. Y después, al otro día, sucesivamente. Cuando no se habían secuestrado los libros del comando, que lo secuestra Di Santo, porque todas esas cosas las aprendí de Gaumet. Pues le digo, ¿cómo se manejaban ustedes? Me dice, tenemos un libro de guardia, tenemos esto, como que él me estaba dando pistas. Un día le digo a Javier Di Santo, déjame ver los libros de guardia. No los tenemos. ¿Cómo no los tenemos? Secuestrarlos, pedirlos, accionar. Ocultaron todo. Exacto. Los libros estaban todos escondidos. En un lugar estaban escondidos, así que hasta que lo logramos. Y los empecé a mirar y le empecé a hablar como, enséñame cómo se maneja, cómo se hace esto, cómo lo lees, cómo es la forma. Y él me enseñó y me tomé el tiempo. De un mes para atrás y un mes para adelante. Ahí supe
quién eran las personas que habían matado a mi hija. El Halcón 5, porque el día sábado a las 7 de la mañana se entrega a la guardia. Halcón 5 era el móvil. El móvil. Se entrega a la guardia con 7 móviles. Estaba el 1, que andaba el jefe, estaba el 2, el 3, el 4, el 5 y el 7, no estaba el 6. Que veo la guardia, si Funes había estado ese día, no había estado Funes de guardia, pero sí había estado trabajando en el comando, porque en el comando en ese tiempo se estaban haciendo arreglos. Entonces, cuando vos hacías arreglo y trabajabas, no te pagaban el día como adicional, te daban días libres después. Por eso en Gaume, Funes encajé en el accidente. Pero sí estaba el Halcón 5, que el jefe era el Mario Gaume y el que manejaba era el Jorge Ávila. Entonces ahí veo, y como ellos tenían amistad, nunca trabajaron juntos. Por eso, y ahí entendí por qué el fiscal Serioni se abocó a seguirlo a Funes, como que no podía, pero nunca dijo, che, bueno, lo dejamos a Funes que no estuvo, vamos con Gaume, si tuvo guardia. Sí tuvo de guardia Gaume, a ver qué lo quiso en el día, que eso lo hice yo. Entonces me tomo para leerlo y comprenderlo. Ellos a la 1:10, 1:20 bajan al razonamiento, que es comer, Mario Gaume con Ávila, y salen a las 2:20, se van. Que en el momento que se venía la tormenta, que por los dichos y todas las investigaciones, le dicen, antes que venga la tormenta, le dice Funes, llévame a mi casa, acércame a mi casa. Y ahí es cuando se van en el auto. Y ahí cuando pasa el accidente. En ese interín, hasta las 8:30 de la noche, el auto, el Halcón 5 no aparece más. ¿Qué es lo que tuve en ese lapso? 7 horas, 6 horas. Aparece como figura un momento en las 19 a las 21, en un procedimiento cortito, que simulan llevar a un borracho, qué sé yo, y el auto no aparece por un mes. Cuando entregan la guardia, al día siguiente, no estaba el Halcón 5. Ya ahí supe que el que había matado a mi hijo era el Halcón 5 y que iba a Gaume. Entonces cerraba el círculo. Y no aparece el auto por un mes y pico, pero sí aparece... Lo llevaron al chapista, empezaron a arreglarlo, claro. Y ahí sí aparece, digamos, como que ellos seguían trabajando. Entonces digo, si cada persona tiene un móvil designado, ¿cómo hicieron? Entonces, le prestaban el Halcón 1, que era un Falcon, que andaba el jefe. Y el encargado de andar ese auto era Villarreal, uno que vive en Higuera, que también me lo crucé. Pero, si bien tiene complicidad, no a mayor escala, porque prestaban el auto. Y cada tanto en el día, Gaume andaba en el auto de eso. Como para figurar, decir que nadie le interrogara, decir qué habían hecho con el auto. Hasta que después de un tiempo aparece el auto y ahí estaba todo clarito, se escaparon muchas personas de estar en un cómplice. Por eso es fundamental el jefe de guardia. En una oportunidad, cuando pasa esto, que lo buscamos, caen 3 policías a mi casa. Federico Nil, el Pecoso Pérez y el Tortugo Bueno, uno de la Alberri, queriéndome ayudar a la investigación, porque si ellos sabían con mi hijo, iban a poder ascender y todo lo demás. Y yo le dije, me preguntaba si yo tenía problemas con alguien, si alguien me había dicho algo. Ellos querían plantar una causa. Le digo, yo no tengo problemas con nadie, yo jugaba al fútbol en ese tiempo. Yo me peleo en la cancha, después soy amigo de todo el mundo, no tengo enemigo en la calle. Y bueno, porque queríamos saber, y hubo un momento que me decía, ya vamos a ver. Dice, hay varias personas que participan. Le digo, ¿cómo sabe? No, porque lo están movilizando como si fuera de una obra o algo, y vimos colilla de cigarros. Solo estaban armando una causa. Exacto. Dice, y participan mujeres. Le digo, ¿cómo sabe? ¿Y por qué los puchos de cigarrillos están pintados? De un día para otro desaparecían. Un día los encuentro en la calle y le digo, ¿qué pasó? No, dice, por investigar, qué sé yo, lo sacaron. Cuando retomo los libros del comando,
El jefe de guardia que manejaba solamente el libro de guardia, el que lo puede escribir, era Federico Nil, el que había ido a mi casa para quererme ayudar, pero no había ido con esa intención, había ido con la intención de quererme sacar, involucrar. Era él el que manejaba el libro, del comando. Él es el que lo escribía, lo redactaba. Pero el libro se puede hacer con el ayudante de guardia o con el jefe de guardia, que era Nil. Ahí entendí todo, después que me tomó mucho tiempo, me tomó 3, 4 años. Mientras vos hacías toda esa investigación, Víctor, que no hacía Serioni, que tiene una larga lista de actuaciones impresentables. Recordemos lo que pasó con Elba Escopa, cuando tiraban viruta para involucrarlo a Tito Rossi, lo acusaron 2 veces. Era tan burdo el armado que no había manera de involucrarlo, ¿no? Y nunca supimos quién mató a Elba Escopa. Después se sospechaba en aquel momento de Guarino, que era el hijo. Claro. El hijo no, el yerno. Después Guarino, porque ella había muerto con un enlace en el cuello similar al que utilizan los cuidadores de caballos de tour. Después Guarino es condenado por asesinar a una mujer en La Carlota del mismo modo. Claro. El responsable era Serioni, ¿no? Seguro. Pero pensaba, Víctor, en esa secuencia, que mientras vos hacías la investigación, mientras ustedes decían, ojo que son estos policías que lo mataron, que provocaron todo esto, Gaumet y Funes eran privilegiados porque Gaumet y Funes participaban de espacios de élite de la policía. Sí, seguro. Eran ascendidos, los llevaban a... El Gaumet se metió mucho en el tema de las tratas en aquel entonces, que rescató muchas chicas que le metían en los cabarets, pero él metió un integrante de su familia allá adentro para poder llegar y deducir esas cosas. Sacrificó un integrante de su familia para ser un tipo tremendo, Gaumet. Funes igual. Funes es parte de un profesorado en el éter. Esos tipos no tienen que... Claro, formaban parte de la policía de élite hace 15 años atrás, 20 años. Tal cual. Sé que hoy en día Gaumet hace parte de logística de Rogio, no sé. No te imaginas las veces que me mandaron Gaumet, falso periodista y todo lo demás, para quererme sacar cosas. Pero como yo estaba más adelante que ellos, lo recibía y yo de cada uno de esos aprendí un montón de cosas y lo iba estudiando, qué me querían sacar, qué querían... Y a mí me sirvió para saber los movimientos de ellos. Entonces ahí sabía que ellos estaban muy inquietos, muy inquietos. Fíjate vos que yo nunca estuve desacertado en el lugar donde lo encontramos. Siempre cavamos en círculo. Que si nosotros en el momento de haberlo encontrado... que plantaron los huesitos de Ale en el lugar que nunca no estaban ahí. Sin ninguna duda, porque calcula que él muere en el hospital. Y el cuerpo humano tiene 219 o 207 piezas. Encontramos 90. O sea, fue un enterramiento secundario, tiene un enterramiento primario, que creemos que fue enterrado en el patio de las Manaceros, en la calle de Anfunes, al 855, ahí, en la casa que se hizo una investigación. Porque también me lo dijeron al dato, que él tuvo ahí. Por eso encontramos el enterramiento secundario, que lo encontramos después. Yo creo que eso fue... como que lo pusieron en una bolsa o algo. En el camino de eso, el que me tiró un dato de eso, fue un tipo que había participado en un asalto en el banco de Córdoba, que estaba en la calle Sadi Carnot y Maipú, que matan a un tipo, uno se escapa, el que se escapa se lleva la plata, y bueno, y de repente el tipo ese, en un momento lo encuentran, le rodean la casa, me lo dijo él, le rodean la casa, él para salir libre tuvo que darle la plata a un fiscal y a un ex jefe de la policía, y para que lo dejaron libre y le daban 24 horas para que se fuera a Río Cuarto. Y él pudo zafar y me dijo, mira, pasó esto y esto,
y lo tuvieron en esa casa. Le dieron 10 años para que no volviera a Río Cuarto. Después volvió el tipo, otro policía me hizo hablar con él. A mí la investigación me llevó muchos años, pero yo supe cada movimiento que ellos hicieron. Aprendí montones de cosas. Conocí un montón de gente. Tengo muchos amigos en la policía, porque no hay todos que meter la misma voz. Y muchos me ayudaron, muchos están de acuerdo, pero yo siempre le digo, por ahí mi accionar, mi forma de ser es que me llevó a esto. Pero bueno, hay muchos que entienden, hay muchos que no, y siempre tengo en contacto, y siempre yo para criticar o escrachar me tengo que involucrar en todo, porque si yo tengo que criticar a un político algo, pero primero me tengo que involucrar. Guste o no me guste el accionar que están haciendo, del que sea, me tengo que involucrar, darle mi punto de vista. Son cosas que te llevan, pero la cicatriz se la lleva y estos tipos yo sé que no van a estar tranquilos. Y yo me voy a encargar de eso, de que algún momento, yo le dije, el momento que te voy a dejar tranquilo, Funes, es cuando vos te sientes a hablar conmigo. Yo ya te perdoné, pero necesito saber eso. Y vos necesitas el perdón de Dios para cuando te vayas de esta vida. Simplemente eso, sentarte y decir, mira, si él dice que no tiene nada que ver, bueno, sentate, dame las explicaciones, ¿por qué no tiene nada que ver? ¿Qué es lo que hiciste? Yo tengo todavía un montón de cosas. Tengo de papel la hora, el día que hablé, si llovía, no llovía, si había viento, con quién hablé, qué me dijeron, los tengo todos. Decir, bueno, mira, yo tengo todo esto. Yo te perseguí, los perseguí a muchos, como así me averigüé. Y me enteré de tantas cosas. De policía, que en aquel entonces tenían mujeres extramatrimoniales, tenían hijos, y lo daban en adopción para que no se enteraran las mujeres. Tremendo lo que hacían. En su momento, Tovares, que era el jefe en aquel entonces, que después fue juzgado y encontrado con droga en su despacho, la jefatura general. En aquel entonces él decía que la policía de Río Cuarto estaba vista como un perro rabioso, que se había vuelto en contra de su amo. Por el accionar siempre existió la droga en la policía, siempre manejó todo. Se veía a menor escala, hoy en día es más liberal, porque en 20 casos está metido la policía. También para averiguar esa cosa, en armar todo, un día me fui al Andino, porque el Andino recopilaba todos los diarios del Puntal. Yo digo, quiero saber qué importancia le dieron las noticias, porque en aquel entonces estaba manejada por la policía y era jodido hablar. Después de 2 meses, recién empezaron a hablar de mi hijo. Cuando pasaron 2 meses la desaparición. Exacto. Ahí empezaron a decir y a hablar, el diario. Después fue a salir con más frecuencia, pero 2 meses y pico, y cuando pasa lo de mi hijo, en el mismo año cambiaron 3 jefes. 3 jefes. ¿Por qué? Porque los jefes cuando llegan a recibir una departamental, y tenés que saber con qué te encuentras. Poquitos estuvieron ahí. La única persona que fue correcta, que me habló, que lo primero que hizo me llamó, porque sabía que la institución tenía una mancha, fue Láscano. Un tipo excelente, un señor con todas las letras. Me dijo, yo te voy a ayudar a lo que yo pueda. Tengo presión, y no solamente mía, sino de arriba. Y bueno, pero yo voy a tratar de ayudarte, y tuvo poco tiempo. Tuvo muy Víctor, poco tiempo porque lo movieron. Pensaba en esto que vos señalabas, ¿no? Que has tenido vos, Rosa, tuvieron la enorme fortaleza, el enorme coraje, los enormes valores de no buscar una revancha, no buscar una venganza, no. Buscar justicia primero, y luego, cuando ya no era posible, buscar la verdad. Lo que le estás pidiendo a Funes, a Gomet, es que digan qué hicieron. Claro. Que sí. Es la única manera de acompañar con la verdad este duelo. Es un enorme coraje. El que te representa en lo ocurrido allí en el Instituto Médico, el que los ha acompañado a vos y a Rosa a lo largo de tantos años, y el que nos genera este compromiso
para seguir acompañándolos periodísticamente sin en ninguna duda. Yo quiero agradecerte mucho que estés aquí. Yo como persona y nosotros también, por todos los que están conmigo, familia, y yo creo que también Rosa piensa lo mismo, es decir, agradecer al periodismo. Eso hizo que nunca se olvidara, que estuviera latente. Sin eso, y hoy en día es fundamental también el periodismo, no hubiésemos podido seguir adelante porque se olvidaba. O sea, han pasado muchos años. Este año va a cumplir 37 años, Ale. Y nunca se olvidó del tema. Pero a quien, gracias a ustedes, el periodismo, yo siempre con la persona que más hablé fue con vos. Yo me acuerdo del día que me avisó Di Santo, que eran como las 10:30. La primera persona que sentía la forma de contárselo y fue a vos, y me dieron la posibilidad de ir al lugar, mirar. La única persona que supo era vos. ¿Por qué? Porque trataste el tema de una manera impecable, que yo cuando te quería preguntar algo o vos querías hablar algo conmigo, siempre lo manejamos muy bien, te manejaste muy bien, y yo siempre digo que en el dolor encontré un amigo. Bueno, Víctor, para mí es muy emocionante todo esto. Yo recuerdo que el día que me llamó Víctor, asumía Yure, miren ustedes, ¿no? Asumía Yure, ¿te acordás? En el teatro. Cual. Y me llama Víctor y me dice, Pablito, encontré a mi hijo. Y me cortó porque, claro, iba acelerado, iba al lugar. Y yo no entendía nada, porque necesitaba comprender qué era lo que había ocurrido. Cuando llegamos al lugar lo encontramos a Víctor y a Rosa arrodillados allí al final de esa alcantarilla donde estaban los restos de Ale. Y vos sabés que un policía me había dicho cómo lo íbamos a encontrar, que hoy ya no está más entre nosotros, que Marcelo Vilar me dijo, porque él los había perseguido también por motos propios. Lo tenían como el Loco Vilar, lo conocían todos en la institución Loco Vilar, porque era así, atrevido, espontáneo, tomaba, pero era buena persona. Para algunos le cae mal. Y siempre me dijo, mirá, dice, vos buscalo por una quinta, no sé si en el barrio de la quinta o en una quinta. Tu hijo lo han puesto en una alcantarilla, la referencia que él dijo, hay miles de alcantarillas. La referencia dice, hay un árbol viejo con una rama quebrada. Tal cual él me lo describió, lo encontramos. Él me llevó a buscarlo durante 2 meses, porque el fiscal me dice, si te miente, no va a ir con vos. Pero si no te miente, va a ir con vos. Invítalo. Yo me compré una pala para ir a buscarlo con él y anduvimos un mes, pero no tenía la certeza. Pero sí tenía la certeza, como él me dijo a mí, lo encontramos tal cual él me dijo. Una alcantarilla que lo han puesto ahí, en forma de tumba, y un árbol, tal cual él me dijo, nada más que... ¿Cómo era el nombre, Víctor, de esta persona? Marcelo Vilar. Marcelo Vilar. Sí, era un señor que era alcohólico, no sé, pero a mí me ayudó mucho. Yo siempre cuando hablé con él me atendió bien. Yo nunca vi que era una persona alcohólica, porque todos le decían que era el borracho, o que era esto, o el loco. Era conocido en la institución por el loco, pero no era loco. Era una persona íntegra, certeza que él tenía una forma de ver a la policía y que otros no. Y que siempre tuvo la razón, ¿no? Y sí, bueno, sí, así como tal cual él me dijo. A los que han tenido la razón en la policía, en las estructuras judiciales, muchas veces los han relegado o los han despojado tal cual. De cada uno de esos lugares. Pensemos lo que pasó con Hugo, ¿no? Que ha sido clave sí. en esta historia. Víctor, yo quiero agradecerte muchísimo que nos hayas hecho este relato, que estés aquí. Vamos a seguir buscando, porque aun cuando la justicia ya no dé las respuestas y se hayan agotado esas instancias, es necesario que tanto Gaumet como Funes sepan, cada vez que salen a la calle, que no olvidamos. Seguramente. Que no olvidamos lo que pasó. Seguramente, y siempre agradezco, como te digo, te vuelvo a repetir, el periodismo. Y con esto que salió ahora, yo creo que cualquier periodista que se lo encuentre en la calle, o que vayan de ahí la adicional al banco francés y le ponen el micrófono, che, te encontraste con Flores, ¿qué pasó? Contalo. ¿Por qué los dio una versión? A ver, dalo tu versión. ¿Qué crees vos? ¿O por qué?
¿O por qué querés un testigo o varios testigos para hablar con Flores como vos le dijiste a él y él te preguntaba? Me gustaría saber, a ver, qué opinión. Yo hablo mi versión, a ver qué versión tiene. Funes habló alguna vez cuando fue imputado, iba con su abogado, Sí. y dijo 2 palabras. Sí. Delegó pero bueno, también Delegó. me queda ese recuerdo de Gaumet cuando lo entrevisté al frente de tribunales y me mintió. Y me mintió, y lo único positivo de aquella entrevista es que mostramos la cara. Tenían abogados poderosos. Es así. Y tenían la cobertura judicial y policial Sí, que los sí, acompañó sin durante ninguna tantos duda, años y que pero- evitó que estos tipos estuvieran en el banquillo. Pero yo me le metí a cada uno de ellos en su casa, porque yo buscaba algo que era mío. Ahora ya no, ya encontré. Yo siempre le pedí a Dios que antes de irme a esta vida pudiera encontrar a Ale para que él pudiera descansar en la claridad y no en la oscuridad como estos tipos lo hicieron. Dios me dio esa oportunidad y ya está. No tengo más rencores contra ellos porque no me va a servir nada, solamente me quedó el dolor y lo voy a llevar toda la vida. Pero en ese aspecto ya está, yo la bronca con ellos no la tengo más. Sí, por ahí los voy a cruzar siempre y los voy a perseguir. Me deben respuesta y me deben algunas informaciones, algunas cosas que creo que la merezco, la merecemos como familia, tanto yo como Rosa, y nos merecemos eso. No para hacerle nada ni por el estilo, si yo ya lo perdone, sino cerrar una etapa de vida y bueno, solo Dios sabrá el perdón que ellos tengan. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a vos, Pablo. Es una de las grandes deudas pendientes que nos ha dejado como sociedad la democracia, ¿no? Lo que nos ha pasado con Ale, la ausencia de Nicolás Avena, dolores que siguen permanentes, porque hay autores y hay cómplices, y en esas complicidades hay estructuras, instituciones, policía, justicia, aquellos que debieron acompañar a los padres en esa lucha y fueron conniventes con los asesinos. 11 de la mañana, 1 minuto. Sentir el